Ok, hasta que hagan el cambio, el resto de sus compañeros, vamos a empezar la clase. Me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra Sarmiento y soy psicóloga clínica. Llevo ya algún tiempito dando clases en la universidad y dentro de su carrera también. La intención de esta cátedra justamente es poder ir complementando todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo en sus materias y en sus asignaturas profesionalizantes con la finalidad de que usted pueda realizar una buena contención dentro del trabajo con sus pacientes. Es importante conocer la parte psicológica del ser humano porque de esa forma podemos tener un poco más de eficacia dentro del tratamiento que vamos realizando. Acuérdense que muchas veces las enfermedades físicas pueden estar relacionadas al tema psicológico y esa es la intención de esta cátedra. En esta clase voy a iniciar hablando acerca de los acuerdos en los que vamos a tener. Ustedes a estas alturas ya deben conocer que vamos a llevar clases síncronas y asíncronas. En mi caso, vamos a tener clases los días miércoles a las 6 de la tarde y en un total de 36 minutos. Eso significa, chicos, que el resto del tiempo usted va a ir realizando actividades que se vayan colocando en el aula virtual. Si ustedes ingresaron en su aula antes de iniciar la clase, pueden haberse fijado en la parte de recursos, estaban ya las diapositivas que vamos a manejar durante esta hora y también debe haberse fijado que hay una tarea que se necesita cumplir. Justamente, recuerde que 36 minutos trabaja conmigo y el resto del tiempo lo haría de forma individual a través del aula virtual. ¿Alguien me podría confirmar si la señorita Caru Mancela es la señorita Rumancela Guamán Cindia? Sí, doctora, es ella misma. ¿Ella es? Ok, gracias. Muy bien. Cindia, por favor, ¿es necesario que para el resto de clases actualice el nombre de su usuario? Nombre y apellido, por favor, para poder ingresarle sin problema. Les decía, van a verse conmigo 36 minutos en tiempo real y el resto del tiempo deberán ir realizando ciertas tareas que yo les colocaré en el aula virtual. También es importante entender que en esta modalidad de estudio se continúa manteniendo como tiempo límite para poder pasar su año el 70% de la asistencia, ¿sí? Que se va comprobando a través del ingreso a la clase síncrona, pero también a través del envío de trabajos que realizan en el aula virtual. Otra de las situaciones importantes es que yo tengo tutorías de aula de acuerdo a mi horario los días viernes de 8 a 10 de la mañana. Yo voy a crear un foro dentro de la plataforma del aula virtual para que en caso de que existan dudas alrededor de las temáticas que vamos trabajando, podamos tener un contacto extra para poder ir despejando ese tipo de dudas. Recuerde que usted en cualquier momento me puede solicitar el hecho de realizar una tutoría, ya sea personal, porque las grupales siempre van a estar abiertas para ustedes. Muy bien. Vamos a empezar, por favor. Voy a empezar compartiendo la pantalla con el tema del día de hoy. Me avisa si puede visualizar. También es bastante importante, chicos, que ustedes se tomen un tiempito para poder revisar el sílabo que está colgado en la plataforma del aula virtual. Ahí se especifican las temáticas que vamos a ir trabajando en las 3 unidades que tiene nuestro sílabo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tenga? ¿O continúo?
Bueno, voy a seguir. Supongo que las dudas empezarán luego de terminar la clase. En la unidad 1 vamos a ver los tópicos generales de la psicología. Y nuestro primer tema tiene que ver con el abordaje de lo que es la psicología, a qué se refiere la psicología aplicada a la odontología y las principales corrientes psicológicas. Eso vamos a abordar el día de hoy. Les recomiendo que vaya llevando un cuadernito con algunas anotaciones o a través de alguna forma digital, también lo puede hacer con la finalidad de que tengan la información que se va trabajando. Por favor, ayúdeme con la lectura de la diapositiva María Mercedes Portero. Buenas tardes, Doc. A ver, Buenas tardes, María. la psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Muy Según bien, una pausa, María. Gracias. ¿Qué significa? La psicología es una disciplina, es una ciencia que está sujeta a comprobación, donde el objetivo principal es analizar y comprender los procesos mentales que encierran los procesos cognitivos y los procesos afectivos, además del comportamiento o la conducta de los seres humanos que realizan cuando se encuentran en sociedad y en diferentes contextos. Esta parte es bien importante, chicos, porque los seres humanos no tenemos el mismo comportamiento en todas las funciones que desarrollamos. Sería ilógico pedirle a un sujeto que se comporte igual en todos los ámbitos de su vida. Acuérdese que nosotros tenemos diferentes funciones. Somos estudiantes, somos profesionales, somos padres, somos hijos, tenemos una pareja, somos amigos, etc. En base al tipo de función que estamos desempeñando es la forma en la que nos comportamos y también de acuerdo al lugar en el que nos encontramos. Yo me imagino que ustedes en una fiesta no se comportan de la misma manera que se comportan en clases. Sería absurdo. No se podría admitir ese comportamiento. Y tampoco en clase se comporta igual que en una fiesta. Se comprende. La psicología va a ir estudiando los procesos cognitivos, afectivos y conductuales en los diferentes contextos y de acuerdo a las diferentes funciones que los sujetos vamos teniendo. Siga, por favor, María. Según el psicólogo austriaco Racher, la psicología es la ciencia que estudia los procesos y los estados conscientes, así como sus orígenes y sus efectos. Muy bien. ¿Qué significa? Aquí hay que hacer una separación. Todos los procesos y los estados conscientes hacen referencia a estos donde el ser humano tiene voluntad, que lo realiza de manera voluntaria, que conoce de la existencia de algún evento. Por ejemplo, digamos que usted tiene plena conciencia, va caminando por la calle y a una persona se le cae, qué sé yo, un billete, ¿sí? Usted toma el billete y le devuelve. Ese es un acto consciente. Usted toma el billete y se guarda. Sigue siendo un acto consciente. En cambio, los eventos donde nosotros no tenemos memoria, donde no recordamos ni cuándo se dieron ni cómo se dieron, a eso se les llaman eventos inconscientes, que se vienen a alojar en otra instancia del psiquismo, pero que sucedieron. Por ejemplo, cuando usted era pequeñito, tenía unos 2 o 3 años, le acompañó a su mamá a hacer compras y se perdió. ¿Sí? Estuvo desaparecido un tiempito y su mamá le encuentra ya después de algunos minutos y usted no recuerda ese evento. O no recuerda que de forma accidental su mamá le quemó, por ejemplo. No quiere decir que no haya pasado. Eso se queda alojado. Pero de eso se preocupa, de estudiar ese tipo de eventos, se preocupa otro tipo de ciencia. La psicología se encarga específicamente de estos procesos y de estos eventos y estados netamente conscientes. Siga, por favor, María.
Tres áreas que componen la psicología: cognitiva, afectiva y conductual. Perfecto. Gracias, María. ¿Qué significa, chicos? La psicología no está asociada únicamente a un área específica. El psiquismo humano está compuesto por la parte cognitiva, que tiene que ver con todos los procesos mentales, el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, las sensaciones, las percepciones, etc. El área afectiva abarca todos los procesos que tienen que ver con los sentimientos, las emociones, las pasiones, las tendencias, las necesidades. Y la conducta es todo acto que realiza el ser humano. Caminar, comer, bailar, botar un vaso, gritar, llorar. Eso tiene que ver con la conducta. La intención, nosotros podríamos decir que existe estabilidad psíquica en los sujetos cuando estas tres áreas están conectadas, son congruentes. O sea, el sujeto piensa algo que es similar a lo que siente y que es similar a la forma en la que actúa. Por ejemplo, una persona piensa que comer carne de res es malo para la salud. Ese es el pensamiento, esfera cognitiva. A nivel afectivo, siente cierta repulsión frente a la carne, le da asco, por ejemplo. Y el tema conductual es que no come carne. Sería ilógico que esta persona piense que es malo para la salud, que le dé repulsión, pero que coma. O sería ilógico que piense que es malo para la salud y le guste mucho. Debe haber cierta coherencia. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Muy bien, ayúdame con un ejemplo, por favor, de lo que acabamos de ver de las tres áreas, Jaycee Gaibor. Deme un ejemplo. Jaycee, ¿está por ahí? Jaycee, ¿no? Ok. El señor Jonathan González. Aquí está presente, pero escuché hasta la parte que estaba explicando de la cognitiva y afectiva y la última conductual se me cortó la señal. Ok, la conducta les decía que es todo acto que realiza el sujeto. Caminar, comer, escuchar música, abrazar, llorar, cualquier acto que realice el sujeto. Le doy un minutito para que piensen un ejemplo, ¿le parece? Cristian Valencia, por favor. Sí, Doc. Deme un ejemplo de las tres áreas, señor Valencia. ¿Cuál sería? Por ejemplo, en estos momentos salir a comprar a la tienda, ¿puede ser? Pero, ¿de qué área me está explicando, señor Valencia? Cognitiva. Salir a comprar a la tienda. Claro, o sea, está mal, pues ahorita no se puede. Pero por no el sería toque de una queda. conducta, más bien salir. Es que esa parte Piense, no se la señor escucha. Valencia, piense por favor Ya. en un ejemplo. Señorita Camacho, ayúdeme con un ejemplo, por favor. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. A ver, con respecto a la parte afectiva. A ver, aquí nos mencionaba que son todos los procesos y todos los sentimientos por los cuales atravesamos. Entonces, puede ser, digamos, el sentimiento que un hijo tiene hacia una madre, el cual, digamos, no va a ser reflejado de la misma forma, digamos, por alguien que, no sé, como alguien que sea ajeno a la familia, podría ser. Pero ¿cuál sería ese sentimiento? Un sentimiento de amor.
Y la Ya, parte filial dígame que también se encuentra presente. al ejemplo que acaba de poner, añádale una situación cognitiva y una conductual. Usted dice que un chico, una persona le ama a la madre. ¿Cuál es el pensamiento? Ya. El pensamiento, a ver, en la parte conductual, digamos, sería, a ver, cómo es el acto del ser humano, entonces sería, por ejemplo, visitar de manera constante a la madre, si es que no vive con ella, claro. Y en El la parte pensamiento cognitiva, sería visitar a la madre, querer visitar a no, la madre. en la parte conductual, porque ese es un acto, Sí, ese es un acto ya. perfecto. ¿Y un pensamiento? Eh, La verdad, no sé si estaría correcto, podría ser en el aspecto religioso, que a veces, o sea, que nosotros podríamos pedir por el bienestar de nuestra madre. Pensar en el bienestar. Está bien. Ya. Caterine tiene una actuación conmigo. Todas las Gracias. clases conmigo, chicos, son así. Son participativas y yo le voy colocando actuaciones. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, por No, favor. una pregunta. Tengo una duda con respecto a lo que estaba mencionando de afectiva. O sea, Claro. allí viene a ser como que, o sea, según el ejemplo que daba la compañera, afectiva ella decía que era básicamente el sentimiento, o sea, el amor. Entonces, si usted nos pregunta un ejemplo de afectivo, sería, o sea, el cariño, o sea, eso que nosotros sentimos, básicamente, o sea, el sentimiento. Justamente, cualquier tipo de sentimiento, emoción que experimente el sujeto. Ah, ya, Doc, muy ¿Sí? amable, gracias. Ya, María. Ayúdeme con un ejemplo, por favor, Sharon García. Buenas tardes, Doc. No sé si Hola. estaría bien. Por ejemplo, en la parte de cognitivo es, por ejemplo, al momento de nosotros percibir un perfume, tenemos como eso grabado en nuestra memoria y reconocemos su olor, o sea, su aroma. Y efectivo sería como, por ejemplo, el cariño que le tenemos o nos recuerda, no sé, el perfume, por ejemplo, de nuestra madre. Y de ahí, conductal, por ejemplo, sería cuando, no sé, eso nos hace como que emocionarnos respecto al recordatorio que tenemos de ese perfume. Y como le dije, como es de la madre, algo así. La emoción es afectiva, mija. Desarrolle un poquito más. Oh, ¿Cuál sería la conducta? Es un acto, acuérdese, todas las conductas son actos. ¿Qué sería lo conductual? por ejemplo, no, en este caso sería, por ejemplo, llorar al Puede recordar ser, eso. sí. Tiene una actuación, Sharon, justamente. Gracias. Esa es la idea. Recuerde lo que le había manifestado. Debe existir a nivel psíquico una coherencia entre estas tres áreas. ¿Eh? Cuando usted piensa algo, ese pensamiento o la memoria, en el ejemplo que pone Sharon, le evoca una emoción, le evoca un sentimiento. Usted pasa por la calle y percibe un olor a hornado y dice, qué rico, es rico el hornado. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi mamá nos daba de comer hornado todos los domingos y le llama a su mamá y le dice, hoy me acordé que cuando éramos niños nos dabas de comer los domingos hornado. A eso se refiere la parte psicológica. Estudia estos tres elementos. ¿Ahí quedó más claro, chicos? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Muy bien. Continuemos, por favor. ¿Qué es la psicología aplicada a la odontología? Yo les había dicho hace un momentito, cuando María nos ayudó leyendo, que la psicología se encargaba de estudiar los procesos mentales, afectivos y la conducta del sujeto en su interacción con el resto en base a la función y al contexto en el que se encuentra. Justamente, la psicología aplicada a la odontología tiene que ver con el estudio de los procesos cognitivos, afectivos y conductuales en el campo odontológico. O sea, la finalidad de esta rama de la psicología es poder entender
por qué sus pacientes se comportan de una manera determinada mientras se encuentran en las consultas con ustedes. A los odontólogos no les interesa mucho que el paciente tenga una buena actitud en la casa, que tenga una buena actitud en el colegio, sino más bien que puedan cumplir el tratamiento. Por ejemplo, que si llega algún paciente con alguna patología, tal vez una caries, y usted le da instrucciones precisas de cómo hacer el cuidado de esa patología, que el paciente cumpla. Ese es un tema conductual, que él se cepille los dientes, que use el hilo dental y todas las recomendaciones que usted le pueda ir dando. Pero para que él pueda cumplir eso, es necesario que el paciente genere un elemento cognitivo y un elemento afectivo que le permita realizar la conducta. ¿Sí? Hay pacientes que regresan a las consultas porque le cae bien el odontólogo que le trató, le parece agradable, le recuerda a algún familiar, genera un vínculo, genera una especie de afecto hacia el profesional de la salud. Y eso es bien importante el momento en el que esperamos que los pacientes vayan cumpliendo con lo que nosotros les pedimos. Por favor, ahora lo que vamos a hacer es buscar ejemplos de los procesos cognitivos, afectivos y conductuales, pero dentro de su rama de estudio, dentro de la odontología, ¿sí? Como el ejemplo que yo le acabo de poner de la caries, más o menos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Doc. Muy bien. A ver, ayúdeme, por favor, Samantha Acuña. Deme un ejemplo, por favor, donde se puedan evidenciar los 3 elementos. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Por favor. Yo creería que podría ser una persona que esté pensando, o sea, que sepa que digamos que robar está mal. No, Pero, acuérdese lo que le acabo de decir. Dentro de su profesión. ya, perdón. Ya, dentro de mi profesión sería que el odontólogo piense, o sea, sepa qué tratamiento es necesario para la curación de una caries y sepa cuál es el mejor tratamiento. Entonces, pero digamos que el tratamiento, el más óptimo, es muy caro para el paciente. Entonces, mejor le ofrece uno más barato y en la parte afectiva sería la consideración hacia el paciente. Y la conducta sería ya llevar a cabo el tratamiento. Perfecto. Muy bien, Samantha. Ayúdeme, por favor, Jonathan González. Ya, o sea, yo le veo o le planteé el ejemplo así, por ejemplo, en el caso de una extracción a un niño, en que la parte cognitiva sería la parte que aprende y memoriza, y ya quedaría como que guardado el estímulo de dolor, y el dolor ya sería, el dolor ya entraría la parte, que lo que es la parte emocional, y la conductual ya sería en la forma en la que actúa, por decir, alejándose o reaccionando con miedo en respuesta a no volver a recuperar ese estímulo. Perfecto. Perfecto ejemplo. Muy bien, gracias, Jonathan. Otro ejemplo, por favor, Inés Murillo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Inés. Un ejemplo sería, por ejemplo, un especialista en prótesis. En la parte cognitiva podría ser que uno como profesional va a pensar en lo mejor para el paciente, en la prótesis que mejor le convenga,
y debido quizás a porque es un familiar, ahí entra lo afectivo, porque hay amor, hay cariño, hay aprecio hacia esa persona. Y en lo conductual sería realizarle la prótesis la mejor calidad y considerando un buen precio para el mismo. Sí, está bien, tiene una actuación, Inés. Un poco me preocupó eso de amor, cariño hacia el paciente. Es que yo puse en ejemplo como si fuera un familiar. Si su familiar viene a ser su paciente. Ajá, exacto. Ok, muy bien. Amor. Gracias. Ok. Luis Tiñe, ayúdame con un ejemplo, por favor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis. Hablando sobre estos ejemplos que nos está pidiendo, podríamos asociarlo a un sentimiento que muchas veces encontramos, que es el odio o la repulsión. Por ejemplo, hay personas que estudian esta carrera, pero lamentablemente no les gusta o tuvieron que estudiar por obligación. Entonces esa persona en su mente siempre va a tener que no me gusta, que detesto, que me siento cansado o estresado. Entonces, al momento de realizar la acción, va a realizar esta acción con repulsión o odio, y entonces en la acción va a venir a hacer un mal trabajo hacia los pacientes. Muy bien, Luis. Vamos con un hito más. Tiene una actuación también. Erika Sañaicela. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Erika. Sí. En cuanto al ejemplo, respecto al área cognitiva, sería, por ejemplo, la educación que adquieren los niños por parte de sus padres. En cuanto a la higiene bucal, en cuanto a área activa, sería... Pero, a ver, explíqueme un poquito más. El sentimiento de necesidad de base bucal. Entonces, Erika, explíqueme un poquito más cuando usted dice la educación que tienen los niños de los padres. ¿A qué se refiere? En la parte... Erika, no le escucho. Es como van a ser estos los hábitos o conocimientos que adquieren de parte de los padres, como salud bucal. Ok, la explicación que comprenden de los padres. Sí, la cognitiva. Perfecto. En cuanto a afectivo, los niños van a adquirir un sentido de necesidad de tener un aseo bucal. ¿Pero cuál sería el afecto? Ya que viene a ser un sentido. ¿Cuál sería el afecto? Sentimiento de necesidad o de sentirse bien, el estar hacia... Ok, de bienestar, perfecto. ¿Y cuál sería la conducta? Un amor propio. La conducta debe ser el hábito de higiene, como por ejemplo cepillarse los dientes después de cada comida, etc. Eso. Perfecto. Perfecto el ejemplo, Erika. Muchas gracias. Justamente, esa es la intención. Que usted pueda ir analizando cuando, por ejemplo, le llega un paciente que le dice, yo no me cepillo los dientes, lo hago de vez en cuando, tratar de explorar el tema cognitivo y el tema afectivo. ¿Por qué? Porque lo hace, no sé, nunca fue una costumbre, nunca tuve el hábito, nunca me enseñaron, me da pereza. Ir buscando cuál es el elemento que hace que exista esa conducta. Porque recuerde que para tener mayor eficacia en su trabajo necesita que su paciente realice todas las consignas y todas las sugerencias que usted le da dentro del proceso de curación. Vamos a continuar. Las principales corrientes psicológicas. Existen varios enfoques que buscan justamente estudiar este tema y predecir la conducta del ser humano, pero existen tres que son quizás los más representativos. El primero es el enfoque psicoanalítico. Cuando hablábamos hace un ratito de que el objeto de la psicología era analizar los procesos conscientes, yo les decía a ustedes, existen estos conscientes donde nosotros tenemos voluntad y pleno conocimiento de su existencia y estos otros que son inconscientes. Justamente el enfoque psicoanalítico
realiza el estudio del inconsciente. Este enfoque lo que busca es, a través de los elementos que presenta el sujeto, ir determinando cuál es la causa de ese sufrimiento. Se presume que existen eventos que pueden llegar a ser traumáticos durante la infancia, que hacen que el sujeto en un momento posterior, en su vida adolescente o adulta, empiece a presentar algún tipo de síntoma que le lleve a tener algún tipo de malestar. Y eso, según el psicoanálisis, está asociado a alguna situación inconsciente. Por ejemplo, digamos que le llega un paciente que omite cualquier tipo de higiene y de cuidado en su salud bucal, y cuando se llega a explorar cuál es la causa, es que de chiquito se confundió y en lugar de colocar pasta de dientes en el cepillo, colocó algo amargo, algo que le causó picazón, por ejemplo, ¿sí? Y esa es la causa. Eso dice el psicoanálisis. También dice que los seres humanos actuamos en base a nuestro deseo, que eso es una de las situaciones que nos separa del resto de especies, que nosotros hacemos cosas que están de acuerdo a nuestros gustos, a lo que nosotros queremos. Y desde ahí nos vamos fijando ciertas metas para poder sobrellevar la vida. El enfoque cognitivo, en cambio, estudia los procesos cognitivos y la reestructuración de estos cuando se da cuenta que existe algún tipo de alteración. Por ejemplo, una idea que en lugar de causarle un beneficio al paciente, le causa un malestar. Por ejemplo, una idea como yo no sirvo para nada. Yo soy una persona que no tiene habilidades. Yo soy perezoso. Ese tipo de ideas, de pensamientos que de alguna manera influyen en el comportamiento del sujeto, es lo que este enfoque busca reestructurar, modificarlos, para que de esa forma el paciente tenga una mejor calidad de vida, pueda desarrollarse y desempeñarse de mejor manera también. Y el enfoque conductual es un enfoque que está centrado en la conducta del ser humano. Es decir, este enfoque apuesta a que a través de la conducta el ser humano puede ir haciendo modificaciones para que le vaya mejor en la vida. Por ejemplo, si una persona llega y dice, yo tengo muchos conflictos en mi relación de pareja, peleo mucho, hay muchos desacuerdos, debido a que pienso que mi pareja no está actuando bien, un psicólogo con una tendencia conductual le va a decir, tiene que dejar de gritar, tiene que cambiar la forma en la que se refiere a su pareja. Todos el trabajo de modificar estos elementos se dan a través de la conducta, ¿sí? Estas son el primer tema que estaba preparado para el día de hoy, de acuerdo a nuestro sílabo, y también el acta de acuerdos y compromisos. Justamente, esa es la tareita que usted tiene en estos minutitos que restan. Por favor, es necesario que revise el acta de acuerdos y compromisos que se encuentra en su sistema SICOA, lea los mismos y apruebe dicha acta. Recuerde que tiene 1 hora y 25 minutos aproximadamente para poder realizar la actividad. Hasta las 8 de la noche yo voy a ir revisando que ustedes ya hayan podido realizar esa aceptación y esa sería la evidencia del trabajo del día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Sí, Doc, yo tengo una duda acerca de lo que nos acabó de decir. Claro, María, dígame. Por ejemplo, usted nos estaba diciendo que en cognitivo es aquello que uno reestructura. Ya, por ejemplo, usted nos decía que es el pensamiento. Pero a nivel de los procesos cognitivos. Pensamiento, memoria, atención, lenguaje. ¿Cómo sería un ejemplo de cognitivo o del enfoque cognitivo? Como le decía, una idea es un pensamiento, una idea de que yo no puedo hacer nada sin la ayuda de alguien. Eso se cambia, ¿sí? El
terapeuta trabaja con usted para poder derrumbar esa idea y colocar una diferente. Por ejemplo, yo soy lo que me propongo. Ya, entonces para lograr ese efecto cognitivo trabajan mediante el efecto conductual, que es el que, o sea, usted nos decía que ahí es cuando les dicen no, no tiene que pensar de esta manera o algo así. No. El enfoque, bueno, existe la terapia cognitiva conductual que une las dos vertientes, pero específicamente lo cognitivo se encarga de todos los elementos cognitivos y la conducta de todo lo conductual. Acuérdese en el ejemplo en el que le puse, le decía, llega un paciente y le dice, peleo mucho con mi pareja, tengo muchas dificultades, y el terapeuta le dice, debe dejar de gritarle. Gritar es una conducta. Debe aprender usted a tranquilizarse. Vaya y haga deporte para que no sienta tanta ira, por ejemplo. ¿Sí? Ya, ya lo entendí. Ya, muy amable, gracias. Ya, María, para servirle. ¿Algo más, chicos? Doctora, yo tengo Dígame, Luis. Y luego Tatiana. Pequeña observación. Claro. Usted nos decía que la área cognitiva, afectiva y conductual, estas tres áreas tienen que ser concordantes, quiere decir que tienen que tener una dirección hacia el mismo punto en sí. Es decir, que la área cognitiva y el área afectiva son las que definen la conducta de una persona. Pero si no se encuentran estas tres áreas en un equilibrio, tenemos un defecto en una persona o tal vez un problema, ¿verdad? Podemos tener una persona que psicológicamente no está estable. Por ejemplo, hay muchas personas que sufren con la vida que llevan, pero siguen llevando la misma vida. ¿Sí? No hacen nada para cambiar esa vida. Ajá. Eso significa que no existe una madurez dentro del sujeto. Bueno, yo lo decía porque yo también en sí he conocido a muchas personas que dicen hacer algo, pero no lo hacen. En sí no tienen sus ideas concretas o existe un problema. Podría ser una de las dos causas, ¿verdad? Sí, es el hecho de lo que usted mismo decía hace un ratito. No hay una coherencia entre las tres áreas. Una está suelta y la intención es que esa área tiene que estar de acuerdo a las otras dos. Cuando las tres están, llegan al mismo fin, tienen el mismo punto, el sujeto puede tomar decisiones adecuadas para la vida, de acuerdo a su deseo. Pero cuando existe esta incoherencia es cuando hay mayor cantidad de malestar, presencia de sufrimiento, de dolor. Ya, muchas gracias, doctora. De nada, Luis. Tatiana. Ya, Doc, en cuanto al psicoanalítico nos dijo que era algo inconsciente, o sea, que realizábamos nosotros, pero en eso no le entendí muy bien, Doc. O sea, ¿me podría explicar con un ejemplo? Claro. Favor? A ver, el psicoanálisis es el estudio del inconsciente, o sea, el psicoanálisis plantea que existe una instancia psíquica que no es consciente, que aloja, que guarda todos los elementos que han sido, que han estado presentes en la vida del sujeto, sobre todo en la infancia, y que el sujeto no tuvo la capacidad para poder colocarlos en su memoria. Por ejemplo, los niños pequeñitos, yo pensaría que quizás hasta la edad de unos 3, 4 años, uno no tiene memoria, no se acuerda de lo que vivió. A veces los papás cuentan cosas y dicen, tú cuando eras chiquito y tenías 2 años te caíste del segundo piso y lloraste y te fuimos a hacer ver y te rompiste el brazo. Y usted dice, yo no me acuerdo de eso. Pero que no se acuerde no quiere decir que no los vivió. Entonces, esos eventos se quedan alojados en esa instancia que se llama inconsciente. Y el psicoanálisis dice que son justo esos eventos de tinte traumático que fueron difíciles para el ser humano, pero que no los recuerda, que pueden causar en otro momento de la vida, en un momento posterior, la aparición de síntomas o de enfermedades, ya sean síntomas psicológicos o síntomas clínicos, síntomas objetivos. Hay personas, por ejemplo, que presentan dolor de cabeza todo el tiempo. Se hace exámenes, se hace electroencefalogramas, se hace tomografías y no tiene absolutamente nada. La causa viene a ser psíquica. ¿Ahí me entienden? Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias, Doc, muy amable. ¿No? Para servirles.
Voy a terminar la reunión porque ya nos pasamos del tiempo con 6 minutitos. Y recuerden que cualquier situación estoy a su disposición y podemos ir revisando cualquier tipo de duda a través de las tutorías de aula. Usted me va comunicando y yo le incluyo dentro de los grupos de tutorías. No, Por favor, pero dígame. por ejemplo, usted nos decía que las tutorías eran los días viernes y justo en esas horas se nos choca porque nosotros tenemos periodoncia. ¿Cómo podríamos hacer? Ya, lo que puedo hacer es abrir un foro en el aula virtual para que usted ingrese las dudas y yo le puedo contestar a través del foro y abordarlas dentro de la próxima clase. ¿Le parece? Sí, por favor, Doc, porque, o sea, quería hacerle una pregunta del tema que habíamos visto al inicio, por favor. Perfecto, muy bien, listo, no hay problema. Que tengan una bonita semana, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense, Gracias, hasta Doc. luego. Gracias. Buenas noches. Acuérdense la Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. por favor, chicos, revisen. Ya, Doc.